Muy buenos días y bienvenidos y bienvenidas a la nueva edición de Capital Empresa. Hoy en el programa vamos a detenernos en dos asuntos clave para entender hacia dónde se mueve la economía. Arrancaremos con el mercado hipotecario, un terreno que afecta de lleno a las familias, a inversores y, en definitiva, al pulso financiero del país. ¿Cómo está evolucionando a día de hoy? ¿Qué tendencias se consolidan y cuáles generan incertidumbre? Lo analizaremos con la lupa puesta en la actualidad. Y a continuación cambiaremos de escenario para adentrarnos en el mundo de las fusiones y adquisiciones, donde se decide el futuro de muchas compañías. Un entorno que no solo marca la estrategia de grandes corporaciones, sino también la de negocios que operan tanto en el ámbito B2B como en el B2C. Y todo ello con un fuerte componente de innovación, tecnología y transformación digital, factores que ya no son opcionales, sino determinantes en la manera de crear valor y crecer en un mercado cada vez más competitivo. Así que arrancamos Capital Empresa. El mercado hipotecario vuelve a estar en el punto de mira. Tras un periodo de alivio en las cuotas, ahora se empiezan a notar ciertos movimientos que generan dudas entre quienes ya tienen una hipoteca y quienes están pensando en firmarla. Entre expectativas de bajadas de tipos, mensajes del Banco Central Europeo y la eterna incógnita de la inflación, el escenario no parece tan sencillo como hace unos meses. Hoy queremos analizar cómo se está moviendo el mercado hipotecario y qué señales conviene tener en cuenta de cara al futuro. Y para ello nos acompaña el señor Joaquín Fervari, él es director de operaciones de Trioteca. Señor Fervari, bienvenido. Muy buenos días, Monse, ¿cómo estás? Encantado de estar acompañándote hoy aquí. Para empezar con el tema que nos ocupa, ¿cómo describiría el momento actual del mercado hipotecario en España? Mira, te cuento un poco a nivel general. Empezamos octubre, ¿vale? Estamos en un momento de mucha expectativa. Al final, para empezar y para tomar en cuenta, octubre del año pasado fue el mes récord a nivel hipotecario en el 2024. ¿Sí? Ha sido el mejor octubre que hemos tenido en los últimos 15 años el año pasado, y estamos viendo una tendencia a mayor cantidad de operaciones firmadas mes a mes, ¿vale? Si vamos al último dato estadístico que nos arroja el INE, que es de julio, ¿vale? También estamos en este 2025 en el mejor julio de los últimos 15 años. Y tomando en cuenta que el año pasado, octubre, ha sido un octubre récord, ¿vale? Uh-huh. Tenemos muchas expectativas en este punto, porque la tendencia que vemos cada día nosotros desde nuestro lugar, y lo que hacemos es ver ese crecimiento a nivel hipotecario. Este año tenemos un crecimiento acumulado de aproximadamente un 26% más de hipotecas que se han firmado desde enero a julio en la comparativa con el año anterior, y si esta tendencia se mantiene, vamos a tener un escenario donde se van a firmar más de 500.000 hipotecas este año. Entonces, se plantea con mucha expectativa. También se plantea con mucha expectativa porque este mes, en octubre, tenemos reunión del Banco Central Europeo, donde otra vez se va a poner en análisis esta bajada de los tipos de interés. Estamos en un escenario bastante estable, bastante estabilidad. Lo primero y lo más claro, y a lo que tenemos que ir, es que el escenario más positivo es que los tipos de interés bajasen una vez más, pero si bajan no va a ser una gran bajada, sino va a ser una bajada ajustada, o podemos entrar en un escenario de estabilidad, ¿vale? Porque bueno, un poco se plantea así la situación, un poco se plantea así el mercado, y muchas expectativas a octubre para todos aquellos que quieren acceder a la compra de una vivienda. Uh-huh. De hecho, el Euribor ha encadenado un par de meses con subida pequeñita, una subida leve. ¿Qué lectura se hace desde Trioteca de este movimiento?
Mira, en cuanto al Euribor, la verdad que el Euribor viene teniendo grandes bajadas ya también. Y casualmente en octubre de 2023 fue la última subida potente y a partir de allí venimos desencadenando esta bajada hasta ahora. ¿Qué lectura hacemos en esta subida? El Euribor se mantiene estable muy cercano al 2%. Venimos desde abril. Con un Euribor entre el 2 y el 2,20. A día de hoy ha pegado un leve repunte. Estamos hablando de un Euribor al 2,17 en este cierre de septiembre, ¿vale? Pero dentro de nuestra lectura y tomando en cuenta esta prudencia que se manifiesta el Banco Central Europeo, no creemos que haya una gran variación en los siguientes meses de esta métrica. Sí, evidentemente vamos a tener esos leves repuntes, esas leves bajadas, pero no demasiados. Creemos que nos mantendremos ahí. No podíamos estar hablando de una tendencia a la alza del Euribor. No. Esto al menos desde nuestra perspectiva, desde nuestra visión y desde el análisis de los expertos a nivel global también no creemos que tengamos esa tendencia a la suba como tuvimos en otro momento, que los tipos de interés se fueron muy por lo alto. En este caso estamos hablando de una reunión del Banco Central Europeo que probablemente tienda a la baja o a quedarse donde estamos. Entonces, en este punto no prevemos una subida del Euribor. ¿Qué impacto real está teniendo esta evolución en la cuota mensual de las familias con hipoteca variable? Mira, te cuento un poco y te pongo en contexto a nivel general, a nivel de lo que pasa en España y lo que vemos nosotros en Trioteca cada día o cada mes que vamos firmando, ¿vale? Si nos ponemos a analizar este Euribor ahora comparativamente con el año pasado al mismo mes, es decir, todas esas familias que van a revisar su cuota hipotecaria, estamos hablando que van a revisar su cuota hipotecaria un 0,7 por debajo, ¿vale? Esto tiene un impacto general de alrededor de unos entre 80 y 100 euros por mes en una hipoteca media de ahorro para cada una de esas familias, con la revisión que van a tener ahora en agosto. Ahora, esto es para aquellas familias que ya están hipotecadas a tipo variable, que tienen esa revisión anual, ¿vale? Que han acordado en sus cláusulas hipotecarias. A día de hoy, ¿cómo está el mercado a nivel de hipotecas a tipo variable? Si miramos el último estudio del INE, ¿vale? del Instituto Nacional de Estadística, nos dice que el 70% de las familias se hipotecan a tipo fijo, el 30% se hipoteca a tipo variable. Pero ese tipo variable tiene un entre paréntesis o entre corchetes, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque ese 30% variable también incluye así todo lo que son las hipotecas mixtas. ¿Vale? Las hipotecas mixtas son aquellas que tienen la primera parte de la vida del préstamo en fijo y luego se transforman en variable. ¿Cuál es la realidad que nosotros vemos en Trioteca a día de hoy? A día de hoy nosotros en nuestro último centro de estudios, ¿vale? En Trioteca tenemos el 95% de hipotecas que se firman en fijo, el 5% que se firman en mixto, y ya no vemos hipotecas variables, ¿vale? Es decir, tiende ese principio de prudencia general de parte de las familias, ¿vale? Hacia las hipotecas a tipo fijo, a tipo mixto. Entonces, en este punto, ¿cómo va a impactar esto en las familias? Aquellas familias que revisan, evidentemente, van a tener una cuota a la baja, ¿vale? ¿Cómo impacta en el mercado general? No estamos notando una tendencia a transformar o a transformar la preferencia de quien se hipoteca a tipo variable. Por lo tanto, seguiremos hablando de siempre esa preferencia por el tipo fijo en general. Hablaba al inicio de la entrevista, hablaba de la inflación. La inflación sigue siendo resistente. ¿Cree que esto puede frenar una senda más clara de descensos del Euribor? A ver, esto va a depender un poco de esta decisión general que tome ese Banco Central Europeo el día 30 de octubre, con la tendencia hacia dónde vamos. Entendemos que estamos en un escenario donde la inflación va repuntando, ¿vale? Pero está medianamente controlado. Por lo tanto, salvo que el cambio de estrategia del Banco Central Europeo, que no es algo que preveemos, venga con el aumento de los tipos de interés, no creemos que vaya a haber un cambio, una tendencia de mercado en general, ¿vale? ¿Qué previsiones manejan ustedes para el cierre del 2025 en cuanto al Euribor? Cuando lleguemos a diciembre, ¿creen que este Euribor se habrá mantenido o cómo estará?
A ver, la bola de cristal no la tenemos, no la tenemos nunca, ¿vale? Pero que en este punto, o sea, desde nuestra proyección, nuestras previsiones, nuestros análisis, tendemos a que va a haber una estabilidad en el Euribor. Insisto, soy insistente con esto, es decir, creemos que esta reunión del Banco Central Europeo va mira, o sea, creo que van a bajar un 0,25 los tipos de interés, por lo tanto no creo ver un repunte en el Euribor. Entonces creo que nos vamos a mantener aquí entre un 2,20 y ir viendo esas fluctuaciones mensuales, pero e incluso diarias, pero que no va a repuntar y no se va a disparar, ¿vale? Sí es verdad que lo que comentaba, o sea, creemos que lo primero es que este octubre que viene ahora va a ser el octubre récord, el mejor octubre en cuanto a firmas hipotecarias de los últimos 15 años. O sea, esto creemos, lo sostenemos y nuestras previsiones ya nos dicen que va a ser así. Al final, la estadística del INE siempre viene unos meses atrasado. Nosotros lo estamos viendo en el momento, en el día a día, vemos las previsiones que ya tenemos. Ya estamos a 1 de octubre. Como debes saber, por el SSI o por la Ley Reguladora de Contrato de Créditos Inmobiliarios, para firmar una hipoteca hay que esperar 15 días si estamos en Cataluña, 10 si estamos en resto de España, y nosotros ya estamos viendo que hay mucho que se va a firmar en octubre y que ya nos motiva a tener unas expectativas amplias de crecimiento. Ya lo estamos viendo latente aquí. Nos comentaba que casi ya no se firman hipotecas al tipo variable. Concretamente daba el dato que en Trioteca se firman únicamente alrededor del 5%. ¿Ve posible un regreso del interés por este tipo de hipoteca en los próximos meses? A ver, mira, te comento. En Trioteca no se firma un 5% de variables, se firma un 5% de mixtas. De mixtas, que variables ya no cuentan. O sea, variables nosotros a día de hoy no estamos viendo tema de firmas. Entonces, en este punto general se visibiliza esto. La realidad es que nosotros entendemos que no, a nivel de nuestros expertos hipotecarios, a la hora de analizar con cada uno de las familias que quiere acceder a una hipoteca, tienen esos principios de prudencia y no creemos que se potencie este tipo de préstamos en este momento, o al menos, no sé si que se potencie, pero que sean una preferencia por parte de las familias. Al final tenemos dos opciones intermedias, una son las hipotecas fijas, que si miramos a día de hoy están en tipos, o sea, al final, el tipo de interés medio del INE habla de un 2,94 en este tipo de préstamos, en los fijos, ¿vale? En Trioteca estamos firmando una media de el 2,23 fijo, ¿vale? Y esto, la posibilidad de acceder a una hipoteca con este tipo de interés o a una mixta que durante los primeros 5 o 10 años tiene un interés por debajo del 2% y muchas veces muy por debajo, casi llegando al 1%, nos hace prever que no va a haber familias que se quieren hipotecar en este tipo de interés variable. Prima la prudencia, ¿no? Totalmente, tal cual. ¿Qué factores debe tener en cuenta un ciudadano a la hora para decidir, ¿no?, si hacer una hipoteca a tipo fijo o hacerla en este caso a tipo mixto? Vale, mira, aquí en este punto, nosotros siempre a la hora de analizar con nuestros clientes o con esas familias que buscan la ayuda de Trioteca, lo primero que ponemos en valor es esa aversión al riesgo principal de que tenga un cliente. Es decir, yo cuando me hipoteco a tipo fijo sé que voy a hipotecarme y voy a tener la misma cuota durante toda la vida del préstamo. Y hay muchas veces, hay muchas entidades bancarias o mediante una negociación específica, muchas veces se puede conseguir que esa hipoteca tipo fijo incluso no tenga esas comisiones de amortización total, ¿vale?, que la ley topa o la ley pone un mínimo para esto, pero hay muchas entidades bancarias que a través de una negociación podrían llegar a quitarlas, ¿vale? Entonces, en este punto, si soy una persona que quiere tener esa tranquilidad, que quiero estar seguro de lo que voy a pagar, que quiero proyectarme en un largo plazo y que más allá de que preveo, principalmente en el caso de las personas más jóvenes que se hipotecan, de que seguramente mi situación de acá a unos años va a mejorar, ¿vale? Pero si quiero estar tranquilo, voy por una hipoteca fija. Cuando muchas veces se transforma en conveniente esa hipoteca mixta, ¿vale? Esa hipoteca mixta se transforma en conveniente muchas veces cuando yo estoy dispuesto a asumir una parte del riesgo, porque lo que puede pasar acá a 5 o a 10 años con el Euribor no lo sabemos, ¿vale? Entonces yo estaré esos primeros años tranquilo pagando una cuota fija y luego tendré
ese desafío o ese reto de que la hipoteca se me cambie a variable y tomar esa decisión de si me hago una subrogación y me busco una hipoteca con otro tipo de interés fijo, o si en ese momento me compensa seguir pagando el Euribor. ¿A dónde compensan las hipotecas mixtas prioritariamente? Cuando el capital a solicitar al banco, el nominal que solicitamos, ¿vale?, está por encima de la hipoteca media firmada en España, ¿vale? Si tenemos una hipoteca que vamos a pedir 300.000 y evidentemente si tenemos un tipo de interés durante los primeros 5 años al 1,15, ¿vale?, vamos a tener un ahorro exponencial, porque esos primeros años es donde yo pago más intereses por el sistema de pago de los préstamos, que el sistema de amortización francés. Evidentemente voy a tener un ahorro considerable. Ahora, esto es para este tipo de hipotecas. De todas maneras, la experiencia nos dice que hoy, a nosotros en Trioteca y el INE, Trioteca el 95% y el INE el 70% de las familias están eligiendo el tipo fijo. Ante este escenario del que estamos hablando, ¿cómo están reaccionando los bancos? ¿Están mostrando un poco más flexibles en la concesión de hipotecas? A ver, estamos en un escenario donde lo primero está muy regulado el tema de riesgos, es decir, estamos en un momento de seguridad muy diferente de lo que ha pasado hace ya varios años atrás, que no queremos recordar y que en este punto, pero a veces viene bien recordarlo para ver el momento que nos encontramos. Entonces, para acceder a una hipoteca hay dos variables que determinan. Hay más, pero hay dos variables que son fundamentales, además de la estabilidad laboral y algunas más, ¿vale? Lo primero es la cantidad de ahorros que puedo aportar, ¿vale? Si yo puedo aportar una cantidad de ahorros específica, seguramente el banco ya podrá, por criterios de riesgos, ver esta operación interesante. Y lo segundo es la tasa de esfuerzo, o el DTI, el endeudamiento que puedo asumir yo a pagar, ¿vale? O sea, en este momento estamos en un momento de mercado hipotecario donde los bancos esto lo tienen muy regulado, es decir, no le doy crédito a cualquier persona, le doy solo a aquellos que lo pueden pagar, ¿sí? Entonces, en este punto de vista, estamos viendo que a esas personas que pueden pagar en tipo fijo, bueno, como comentaba, en Trioteca estamos firmando hipotecas a tipo fijo con una media del 2,23. O sea, entonces, en este caso, hay hipotecas a día de hoy, también las entidades bancarias, incluso a tipo fijo, que están por debajo del 2%. Evidentemente, vienen con productos bonificadores que hacen que nos permiten llegar a estos montos y que ahí en ese momento habrá que analizar con el cliente si es conveniente que los tome o no. Pero, a ver, a partir de aquí y con estos precios que te digo, no se prevé que los bancos sigan bajando los tipos de intereses. Ya estamos en un mínimo, más comparativamente como están los tipos de interés del Banco Central Europeo hoy. Entonces, nos vamos a mantener ahí, e incluso quizás en algunos casos, al final la cuota hipotecaria ha subido, ¿vale? Estamos en un promedio de un 26% más de hipotecas firmadas este año. Seguramente los bancos, hay muchos que tengan el objetivo cumplido y que a lo mejor ya no necesiten firmar tantas hipotecas, entonces podemos incluso ver subidas en los tipos de interés. No es lo que preveemos en este momento inicialmente, ¿vale? Porque cuando suben unos, hay otros que a lo mejor no han firmado tanto este año, que bajan para poder llegar a sus objetivos, exacto, para compensar, pero más bajadas potentes, esto no lo preveemos, que me encantaría decirlo, pero que no lo preveemos. Hablemos un poquito de Trioteca. Trioteca nació con una vocación muy tecnológica. ¿Cómo ayuda la digitalización a mejorar el acceso a una hipoteca? Es decir, ¿qué ventajas tienen los clientes que trabajan con vosotros? ¿Qué ventajas tienen aquellos clientes que llegan a Trioteca? Primero, que si bien muchas veces, cuando tú no conoces a Trioteca o te acercas, hablas de un comparador hipotecario, ¿vale? Nosotros sabemos y es lo que nos dice el 100% de nuestros clientes, vamos más allá de ser un comparador hipotecario. Es decir, una persona que se acerca a Trioteca no solamente va a poder acceder a la oferta hipotecaria global con todas las entidades que trabajamos en una llamada, en la primera llamada con el experto,
la familia va a poder saber si su operación es viable y en cuántos bancos se puede permitir la hipoteca, ¿vale? Pero luego de esto, ¿vale? Va a tener un acompañamiento de ese experto hasta el día de la firma de la hipoteca, ¿vale? ¿A dónde nos potencia la digitalización? Nos potencia la digitalización primero es que trabajamos con Central de las entidades bancarias y esto nos permite acceder a una oferta centralizada y como trabajamos con tantos clientes al mes podemos acceder a ofertas que muchas veces una persona que va a la oficina de a pie no puede acceder. Entonces, a nivel de digitalización, al cliente, al usuario o a la familia final, ¿qué le permite? Ahorrar tiempo, ¿vale? Por un lado, ¿vale? Por otro lado, ahorrar dinero, ¿vale? Porque muchas veces, y hay experiencias ya contadas yo a veces voy a una oficina de un banco, me hacen un precio, voy a la oficina del otro y me hacen otro precio, porque al no estar centralizado a nivel a una oficina del mismo banco, quiero decir, ¿vale? Encuentro otro precio, porque al no estar centralizado como se hace a nivel tecnológico, a lo mejor este da un precio, porque queda a modo subjetivo. La tecnología nos permite eliminar esas subjetividades, ¿vale? Y eso de cara a las familias y de cara a los bancos, evidentemente la tecnología permite quitar tareas rutinarias que llevan demasiado tiempo. Es decir, al final, la tecnología nos permite a nosotros detectar ese cliente es perfil para este banco, que si el cliente le interesa, ya lo tienes de esta manera. Agilizar todas las operaciones. Todo el trámite hipotecario se agiliza 100% y evidentemente se democratiza, ¿vale? Siempre nos gusta decirlo así, democratizamos el mercado hipotecario, porque yo puedo acceder en una primera llamada a la oferta hipotecaria general y ahí puedo decidir hacia dónde voy. Eso sería un poco quizá la diferencia, ¿no?, que marca el negociar con Trioteca a ir a negociar directamente a una oficina bancaria. Aparte que la oficina bancaria solo te ofrece su oferta. Eso es. O sea, al final esto un poco, que es una palabra que quizás no nos gusta decir tanto, pero que al final funciona así. O sea, nosotros somos como el mayorista de hipotecas, ¿vale? Entonces, como tenemos una cuota hipotecaria firmada por banco por encima de la media que podría tener una oficina bancaria, las posibilidades de negociación son diferentes a las que tendría una persona si va solo por su cuenta, es decir, que va a firmar a lo mejor una o dos hipotecas en toda su vida. ¿Qué retos tienen como empresa para los próximos meses en este contexto de mercado? Vale. A ver, como empresa, nuestro objetivo principal es seguir trabajando de cara a todas esas familias, ¿vale? O sea, al final, sacarse una hipoteca es uno de los es una de las máximas inversiones que va a tener una persona de a pie, ¿vale? Entonces, si no la mayor. Si no la mayor, exacto. Entonces, en nuestro caso, nos centramos como reto en seguir acompañando a estos usuarios, a estas familias que llegan a Trioteca para que tomen la mejor elección, ¿vale?, a la hora de hipotecarse. No es fácil elegir un préstamo y es lo que tú me comentabas en este momento. Hay muchas personas que en el pasado se han hipotecado a tipo variable, ¿vale? ¿Que los tipos variables son malos? No, evidentemente habrá mucha gente que se ha beneficiado de esto, pero como conocemos el momento del mercado actual, ¿vale? Nuestro reto es que todas esas familias que llegan con nosotros se lleven la mejor hipoteca que se puedan permitir. Y cuando digo la mejor es la elegirán ellos, ¿vale? Pero con nuestro acompañamiento y poniendo sobre tablas y sobre la mesa toda la opción hipotecaria general. Señor Fervari, nos quedan 2 minutitos de entrevista. Rápidamente y mirando un poquito más allá, ¿qué cambios estructurales necesita el mercado hipotecario español para ser más transparente y justo con el consumidor? Vale, un poco esto de lo que hablábamos, es decir, al final es la oferta hipotecaria tiene que ser transparente, el cliente tiene que tener la posibilidad de elegir. Evidentemente la reguladora de contrato de créditos inmobiliarios ha traído bastante transparencia a un mercado que antes no estaba del todo regulado, ¿vale? Es decir, ahora vamos en pos de conseguir esa transparencia. Ahora lo que hay que hacer es democratizar, es ir hacia esto. Es decir, una familia que se va a hipotecar tiene que tener
la visión total de toda la oferta hipotecaria a la que puede acceder. A partir de ahí, de tener toda la oferta hipotecaria, poder elegir con el acompañamiento específico, con el acompañamiento oportuno, esa que mejor le sale a cuenta a cada familia, porque bueno, al final nos estamos jugando ese préstamo que nos acompañará quizás hasta la jubilación, en algunos casos hasta la jubilación. Entonces, en este punto es invitamos a todas las familias a que nos conozcan, que nos escuchen. Al final es nosotros estamos aquí para ayudar, para aportar, y somos expertos en el mercado hipotecario. ¿Vale? Muchas veces no nos podemos quedar con ese tipo de interés nominal porque es el 1,6 y aparejado voy a tener un montón de otras cláusulas que no van a ser tan convenientes para mí, ¿vale? O sea, en este caso para la familia que se va a hipotecar. Entonces, el acompañamiento de un experto en estos casos es fundamental, y más en nuestro modelo, que es un modelo donde el cliente no va a tener que pagar absolutamente nada al intermediador. A nosotros no nos va a pagar nada ese cliente, lo vamos a acompañar durante todo el proceso, y el banco no se lo va a repercutir en su cuota hipotecaria, que muchas veces es el principal miedo que surge. Vale, pero si yo no te pago a ti, seguro que el banco me lo va a cobrar mi cuota hipotecaria. No, ¿vale? No, porque por cuestiones contractuales, ¿vale? Nosotros ya tenemos nuestros acuerdos con la entidad bancaria, y evidentemente el acceso a la oferta hipotecaria que tenemos, ya lo podemos ver. Si el INE está hablando de que una hipoteca media se firma al 2,94 y en Trioteca la estás firmando de media al 2,23, ¿vale? Este punto es, quédate tranquilo que no te la van a cobrar ahí. Pues, señor Fervare, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa para hablarnos del estado actual de nuestro mercado hipotecario. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes, Monse, por invitarnos. Un placer. Cada día, de lunes a viernes, os estaremos acompañando para hablar como siempre de empresas, de emprendedores y de comercio. Sigue con nosotros la actualidad que rodea al sector empresarial de la mano de nuestros colaboradores e invitados. Economía, inversiones, nuevos proyectos, comercio, formación, nuevas tecnologías. Como siempre, Capital Empresa. El universo digital no solo transforma la forma en que consumimos, trabajamos o nos comunicamos, también está reconfigurando el mapa empresarial a golpe de fusiones y de adquisiciones. En un sector donde la velocidad marca la diferencia, saber identificar oportunidades y consolidar compañías es casi un arte. Hoy nos acompaña alguien que conoce de primera mano cómo se mueven estas operaciones en España y más allá de nuestras fronteras, y que ha hecho de la especialización en negocios digitales y marketing online un sello de liderazgo. Hablamos del señor Pablo Pérez García Villoslada, Managing Partner de Bond Advisors. Señor Pérez, bienvenido. Buenos días. Tengo un problema con... A ver, ¿me escucháis bien? Yo le escucho perfectamente. Ahora yo también perfectamente. Sí, pues me he perdido tu introducción porque no te estaba escuchando, pero oye, encantado de estar aquí hoy con vosotros. Señor Pérez, para quienes aún no le conocen bien, ¿cómo llegó usted al mundo de las fusiones y adquisiciones y en concreto al nicho digital? Bueno, yo y mis socios, porque voy a hablar con mis dos socios y voy a hablar de Bond Advisors, estamos en una asesoría de fusiones y adquisiciones, pero tenemos una particularidad, ¿no? Es que aparte de otras cosas que podemos hablar más adelante, pero es que no venimos del mundo financiero, venimos más del mundo del emprendimiento. Nosotros somos empresarios, hemos hecho nuestras propias inversiones ya desde hace unos cuantos años, y entre ellas pues hacíamos inversiones también en el mundo del marketing digital. Entonces, concretamente una empresa que se llamaba Antevenio, fue una empresa que fundamos
y que hicimos todo el recorrido. Levantamos fondos de capital riesgo, la sacamos a bolsa en París. Fue la primera pyme española que salió a bolsa en París en el mercado Euronext Growth, porque en ese momento no había un mercado para empresas de mediana y pequeña capitalización, no existía el BME en España, ¿no? Entonces, pues tuvimos esa, vamos a llamarlo, valentía de sacar la empresa allí, y a partir de allí hicimos todo un proceso de crecimiento inorgánico en el que ya empezamos a hacer esta experiencia de fusiones y adquisiciones, porque hicimos adquisiciones en España, en Italia, en Francia, en Estados Unidos, en México, en Colombia y Argentina, por ya los he dicho todos, ¿no? Entonces, todo ese crecimiento que se hizo durante esos años culminó, pues, al final vendiendo nuestra propia compañía. Pues nos hicieron una OPA estamos en el mercado, y donde los 3 fundadores de Bondo, pues que estábamos en ese momento en Antevenio, pues salimos de forma escalonada, ¿no? Entonces, ¿por qué llegamos a las fusiones y adquisiciones? Porque lo que nos dimos cuenta es que había una oportunidad, o podíamos dar valor una vez que habíamos salido de nuestras experiencias anteriores, en entender muy bien empresas que tienen ese tamaño mediano o pequeño, empresas que tienen tecnología, o son digitales, o son tecnológicas directamente. Sabíamos traducir muy bien el negocio, que lo entendíamos muy bien, sabíamos traducirlo muy bien al lenguaje financiero por nuestra propia experiencia con distintos fondos y toda esa experiencia en bolsa que llevamos acumulada esos años. Y además, no solo eso, sino más allá del negocio y más allá de las finanzas, pues también entendíamos muy bien las motivaciones de los empresarios, de los fundadores de las empresas, y cuando se enfrentan a un proceso así, ¿no? Entonces, esa idea de dar valor añadido, pues es la que nos originó a constituir Bondo, y hay una parte y esa parte de enfocarnos en el vertical de empresas con tecnología, o empresas digitales, o empresas de marketing y media que tienen ese componente digital, pues es un poco también, ese es el origen de mi experiencia y la de mis socios en Bondo Advisors. Según su criterio, ¿qué factores determinan que una empresa digital sea atractiva para una adquisición? A ver, el hecho de que sea digital puede ser. Vamos a hacer 2 componentes. Hay un componente que son las empresas puras tecnológicas que desarrollan un software o desarrollan un SaaS, un software SaaS, en las que hay mucho interés, y podemos hablar ahora de la IA y de lo que está pasando y demás. Y por otro lado, hay empresas que lo que han conseguido con la digitalización es tener mayor escalabilidad. Poder internacionalizar, poder o crecer geográficamente, o poder distribuir mejor sus servicios y sus productos, ¿no? Entonces, el hecho de que una empresa tenga un componente digital tiene ese atractivo para los inversores o para posibles compradores, de tener esa capacidad de hacer un crecimiento más rápido. Pongo un ejemplo muy, muy sencillo para que se entienda. Una escuela o una universidad y que tenga su parte online, pues tiene un potencial de crecimiento gigantesco. Otra cosa es que interese tener la parte física también por el prestigio que da, ¿no? Pero esa combinación es muy atractiva. ¿Cuáles diría usted que son los mayores riesgos al llevar a cabo una operación de compraventa o de integración de empresas en el ámbito digital? Los riesgos, vamos a ir desde el punto, hay 2 puntos de vista, ¿no? El punto de vista del comprador y el punto de vista del vendedor, ¿no? Entonces, el punto de vista del comprador, también hay 2 tipos de compradores. Podrían ser los estratégicos o industriales, o lo que son fondos los financieros puros. Los financieros puros lo que están buscando al final es
una rentabilidad. Normalmente son métricas puramente financieras y normalmente están pensando en una salida a un plazo, por ejemplo, 5 años. El estratégico está buscando otra cosa, ¿no? El industrial está buscando un encaje o una oportunidad de abrir un negocio o una oportunidad de abrir una geografía. ¿Qué oportunidad tiene o qué riesgo con un negocio digital? Pues a lo mejor hay una empresa tradicional que dice, oye, tengo 2 opciones, o digitalizarme invirtiendo por mi cuenta o desarrollar este negocio invirtiendo en una startup o una empresa mucho más tecnológica que me va a dar ese expertise, ¿no? Entonces, por un lado, tengo la solidez de la empresa tradicional de un negocio consolidado con una empresa que es mucho más, a lo mejor novedosa, pero tiene un negocio más que todavía tiene que tener métricas que tienen que consolidarse. Uh-huh. ¿Cuál puede ser los riesgos? Pues, oye, un riesgo clásico pues, es la cultura. Dices, oye, por un lado, el encaje a priori parece muy interesante, pero luego pues hay que saber muy bien entender que esas 2 empresas de forma conjunta va a haber un entendimiento y va a haber un objetivo común y una cultura que se va a poder integrar o poder trabajar de forma bien engrasada conjuntamente. Uh-huh. ¿Qué tendencias observan ustedes con más fuerza en el ecosistema de fusiones y adquisiciones digitales en este momento? ¿Cuáles son las tendencias? A ver, estamos en un momento, y voy a hablar a nivel mundial, en un momento disruptivo. O sea, he mencionado así muy rápidamente la IA y he mencionado también hay otro componente que es un cambio radical, que es la robótica, ¿no? Entonces, las empresas que estábamos hablando digitales o las empresas tecnológicas, lo que hay muchas que tienen un buen negocio, pero que están con una falta de visibilidad de qué va a pasar dentro de poco, de 2, 3, 4 años, y que piensan que es un buen momento para vender, porque dicen, bueno, no quiero asumir este riesgo enorme porque no sé lo que va a pasar, no va a ser con mi negocio. Y hay otras, por el contrario, que están haciendo lo contrario, que están diciendo, bueno, hay un momento de incertidumbre, vamos a consolidar y vamos a generar fuerza y están buscando adquisiciones, ¿no? Es un momento bastante particular en el que hay mucho movimiento por la falta de visibilidad y por el cambio disruptivo que ha llegado. Y no solamente hablamos de IA, o sea, estamos también hablando de empresas tradicionales en las que dices, oye, hay procesos o mecanismos en el que la robótica va a cambiar esto, ¿no? Entonces, esa misma necesidad que tienen algunos empresarios de decir, bueno, no sé lo que va a pasar, creo que es ahora que estoy en una empresa bien, con buenos ratios y con buenos beneficios, es un buen momento para vender porque no sé lo que va a pasar, y lo mismo lo contrario, ¿no? De los que quieren consolidar para estar mejor preparados ante este cambio. Uh-huh. Y cómo, ahora que hablamos de un poco de globalización, ¿no? Un poco de en qué momento nos encontramos, ¿cómo están influyendo los tipos de interés, la inflación, la regulación europea en ese, por decirlo de alguna manera, en ese apetito inversor? Hay una cosa que es igual para las grandes empresas que para las pequeñas y medianas empresas, que es el que afecta de una forma similar, que es, por ejemplo, de los tipos de interés. Y está claro que cuando los tipos de interés son más bajos, la mayor capacidad de endeudamiento también hace mover el mundo del M&A y de las fusiones y adquisiciones. Uh-huh. A nivel regulación, bueno, pues esto es ya más complejo. Más complejo. Está claro que en la medida que lo que es una pura transacción, cuanto menos trabas hayas, al empresario le interesa más, ¿no? Cuanto menos legislación haya, es interesante. Pero bueno, no quita que
que hay algunos impulsos, pues la ley de startups, que aunque tiene algunas partes que es criticable, pues que hay algunos impulsos que también son necesarios a nivel legislativo y que favorecen el entorno. Desde España, ¿qué nuevos mercados internacionales creen ustedes que serán estratégicos? Desde España, bueno, yo creo, o sea, no es que tampoco, o sea, sí, España tiene unas características particulares, lógicamente, ¿no? Y tiene sectores, pues todos los conocemos, que son como el turismo y demás, que tienen un potencial enorme, ¿no? Y no solamente, o sea, potencial enorme, no solamente el crecimiento que han tenido hasta ahora, sino también, pues exportar esos conocimientos. Nosotros lo que sí que vemos es que los negocios con los que trabajamos nosotros, que son sobre todo ese vertical de tecnología, de software y de SaaS, la mayoría de nuestros clientes son españoles. Hemos tenido un canadiense, hemos tenido un mexicano, tenemos un argentino y un italiano, pero esas transacciones que se están haciendo son, en la mayor parte, es cross-border. Es decir, que hay empresas europeas y americanas que están muy interesadas en entrar en España en negocios tecnológicos, ¿vale? Y esto puede ser ya porque en sí la tecnología es diferencial o ya puede ser por la geografía, ¿no? Y la geografía que además te permite en algunos casos también dar el salto a Latinoamérica. Pero eso es algo que percibimos. O sea, cuando hacemos un proceso estamos del lado del vendedor, estamos en lo que llamamos el side o en el lado de venta, no se limita a buscar un comprador en España, sino que el apetito inversor vamos a llamarlo mundial. Y la prueba de transacciones que hemos hecho, que la mayor parte de ellas son cross-border. Incluso en las que hemos hecho entre empresas españolas, incluso en ese proceso a veces ha habido participación, ha habido competencia de otros internacionales que querían entrar, ¿no? Entonces, yo sí que, o sea, así más porque por sector, yo sí que lo que sí que quiero dejar ese mensaje de que a las empresas españolas en el que hay interés internacional en invertir en una economía como la española y además no solamente porque es la economía española, sino porque también es que hay buenas empresas en España. ¿Qué peso conceden ustedes a la ética o al impacto social cuando asesoran en operaciones digitales? Bueno, estamos hablando de ESG y demás, ¿no? Me estás preguntando, ¿no? Cuando hablas de ética y demás. Bueno, ahí lo que vemos es determinados... Esto hay otra vez cuando hablaba de los estratégicos y los financieros. Dentro de los financieros sí que hay algunos que lo tienen muy establecido. Es decir, hay determinadas actividades o determinados sectores donde se puede invertir y en otros que no, ¿no? Entonces, ahí sí que en función del negocio, pues puedes ir a uno o a otro. Es verdad que nosotros en temas de marketing digital, de temas de software, en temas de hosting o en temas de negocios que tengan un componente digital, no nos encontramos tanto con esa discusión. ¿Cuánto tiempo lleva Bondo Advisor en el mercado? Pues Bondo no se fundó en el mejor momento, porque se fundó en febrero de 2020. Pero aún así ya en febrero de 2020 empezamos con muchísima ilusión. En marzo de 2020 dijimos, ¿qué está pasando? Pero en abril ya estábamos trabajando en una operación, en una OPA que hicimos para una empresa que se llama Yale Content, que hicimos una OPA que estaba en ese momento en Barcelona, que hicimos una OPA compramos una empresa de hardware y software en Suecia que utilizaba en Nasdaq Nordic. Entonces, ya una vez, ya incluso en el año 2020 ya tuvimos una actividad potente, pero a partir del 2021 efectivamente se normalizó, ¿no? Entonces, podemos decir que llevamos 5 años o 4 años y un año raro, ¿no? ¿Cómo nos describiría toda su evolución desde ese 2020-2021 hasta la fecha de hoy?
Bueno, como decía, nosotros como nacimos y teníamos esa experiencia de que habíamos estado en una empresa que había cotizado en un mercado growth o en un mercado alternativo, los primeros mandatos, los primeros trabajos que tuvimos fueron con 3 empresas, en concreto JDaNet, Agile Content y Mio Group, que eran empresas que estaban cotizadas en BME Growth, bueno, incluso JDaNet en algún mercado más, ¿no? Y con ellos como nosotros conocíamos muy bien también ese tipo de empresas medianas cotizadas que tienen, pues, cuál es su problemática y sus exigencias, pues empezamos como si fuésemos su equipo corporativo externalizado, ¿no? Para hacer estrategias de crecimiento inorgánico. A partir de ahí ya lo que hemos tenido mucho es muchas empresas de tamaño mediano y pequeño que se han acercado ya no con ese objetivo de comprar, sino también con el objetivo de vender, ¿no? Y entonces, a partir de 2021, lo que ha habido es una evolución con bastante estabilidad de operaciones anuales en el que tenemos pues un deal flow de empresas que nos solicitan y que nosotros pues queremos acompañar en su proceso de venta, y seguimos haciendo también algunos de compra. Señor Pérez, nos quedan 30 segunditos de programa muy rápidamente para finalizar. Si pudiera mirar al futuro y pudiera elegir, ¿cuál sería para usted la operación soñada? Uy, la operación soñada. O sea, me gustaría una operación muy grande, pero más que una operación muy grande, lo que me gustaría efectivamente es eso, es que haya un encaje y haya que después de unos años después veas que ha habido un crecimiento y que ha sido muy positivo tanto para los vendedores, que eran nuestros clientes, sino los vendedores, para los compradores y sobre todo, pues, o sea, siempre es una satisfacción enorme cuando hacia atrás ves que la operación ha tenido mucho éxito. Pero vamos, muy grande, ¿eh? Pues, señor Pérez, muchísimas gracias por su participación. Un placer. Muchísimas gracias. Y nosotros volvemos mañana. Les espero a las 11 en Capital Empresa. Así que hasta mañana y feliz día.